hablar sobre la izquierda. Varias veces hemos comentado sobre este tema, varias veces hemos hablado acerca de cómo se comporta la gente de izquierda, pero ¿por qué se comportan así? ¿Por qué todos los de izquierda tienen que manejarse de la forma en la que se manejan? ¿Por qué la izquierda no es dialogante? Muchos izquierdistas dicen ser moderados o aparentan ser moderados. Muchos izquierdistas dicen que son dialogantes, democráticos, etc. A veces se puede hablar con algunos de ellos hasta cierto punto. Más allá de eso, no se llega a ninguna parte. Díganme cuándo se ha podido conciliar con un izquierdista. Con un izquierdista cualquiera, con el que conversemos, sea amigo, no sea amigo, lo encontremos eventualmente en algún lugar y se produzca una conversación. ¿Cuándo se puede consensuar? ¿En qué momento se puede tratar con ellos de una manera más allá de lo normalmente respetuosa? Hemos visto en varios lugares, sea en congresos, sea en la calle, sea en programas de televisión, en entrevistas, debates, que la gente de izquierda, entre comillas, nunca pierde. Y no es que nunca pierde, sino que no se trata de competir, sino que se trata que ellos creen que tienen que imponerse. Y ese es el gran problema de la izquierda. El utilizar cualquier forma para poder llegar a imponerse. Perdón, tienes que pedirle a las familias a las que has terruqueado, a los hombres y mujeres que han hecho ejercicio de sus plenos derechos y que han sido asesinados. Pero está bien, mira, vamos, no, perdón a las familias, Philip. Perdón a las familias. A ver. Tú has venido acá, perdón, claro. Escúchame, por favor. Perdón a las familias. A las familias. A mí no me pidas perdón, Philip. No. Pídele perdón a las familias que tienen que venir aquí a Lima a buscar justicia y que han pasado años. Zaida, te hemos esperado. Claro que sí, pero yo te llamo a la reflexión hoy día. Perdón a las familias. A mí no me pidas perdón, Philip. Zaida. Lo que yo te pido es que te comportes. Me estoy comportando y con mucho respeto. Solo te estoy emplazando a la reflexión. Mónica, tú eres defensora de los derechos humanos. Zaida. Emplázalo a Philip a que aproveche las cámaras el día de hoy y que le pida perdón a ese pueblo puneño, al pueblo que ha terruqueado. Escúchame, Zaira. Porque los derechos humanos son una defensa mínima en la democracia. Te estamos hace una hora. ¿O eres también cómplice? Escúchame un momento. Creo que has llegado tarde y directamente a faltarnos el respeto. Un momentito. ¿A ti también? Deja hablar. ¿Estás de acuerdo con que un periodista se escude detrás de un micrófono? No, es que a ver, espérate, eres una persona joven y yo lo que veo en los jóvenes es que por lo menos dejan hablar a los demás. Clarísimo, clarísimo. Me parece que no escuchas razones. No me dejan terminar. Lo que yo vengo acá a decir y a plantear, hacer un planteamiento que el pueblo está esperando justicia y que ¿Me puedes escuchar? Sí, a ver, pero también te hemos esperado una hora. Te estoy emplazando a que le pidas perdón a ese pueblo que hoy siente de que los periodistas hacen mal uso de la libertad de prensa para justificar masacres, para justificar la violación a los derechos humanos. Bueno, pero en el caso de Roberto Sánchez, Puno también le ha reclamado su oportunismo y no ha pedido perdón a nadie. No, es que no te vayas por la tangente, Philip. No me estoy yendo por ninguna tangente. Yo te estoy diciendo algo concreto. Zaida, te llamo a la reflexión. Pidámosle perdón. Pídele perdón al pueblo al que te roqueaste, al que le pediste bala, que le metan bala en la cabeza. Eso no se puede permitir. Entonces, el diálogo viene después. ¿Te quieres comportar o no? Yo me estoy comportando con mucho respeto, No te estás comportando, Philip, no es respeto. pero te estoy emplazando a la reflexión. ¿Me permites? Perdón al pueblo. Perdón. Perdón al pueblo. A ver. Pídele perdón al pueblo, Zaida, Philip. Clarísimamente te digo que tú has venido a exponer tus ideas. No te vayas por las tangentes. Perdón, no me estoy yendo por ninguna tangente. ¿Vas a pedirle perdón, sí o no al pueblo? Nada más. Zaida, yo por respeto de las familias y de las víctimas, yo no puedo sostener un diálogo con gente que desprecia a los derechos humanos. A ver, porque eso es despreciar a la gente que hoy se siente. Pero ni siquiera dejas hablar a los demás, de esta falsa democracia. ¿Le vas a pedir perdón, sí o no al pueblo? No, a mí no me pidas perdón. Pídele perdón al pueblo, Philip. ¿Te quieres quedar acá o no? Sí, pero le vas a pedir perdón. No, Zaida, tú no pones la regla del juego. No vas a pedir perdón. Perdón, Zaida. Perdón, no vas a pedirle perdón al pueblo. Tú no pones la regla del juego. No, la regla del juego la pone la democracia y el pueblo. Tú tan solo, Philip, eres un conductor, eres un periodista. Compórtate y sé responsable por tus hechos y tus dichos. Eso es todo lo que estoy haciendo. Tratando de darte una oportunidad frente al Perú entero para que le pidas perdón. Quien te está dando la oportunidad de venir acá. Al pueblo que ha sido masacrado y que hasta el día de hoy no tiene justicia. ¿Me quieres escuchar o no? Huérfanos, madres
padres de familia. Retírate, por favor, porque no quieres hablar. Mira. Y has hablado también de instaurar una asamblea constituyente popular, donde el 60% esté conformado por trabajadores y sindicatos. Explícanos, por favor, esta idea tan innovadora. Muy bien, muy buenas noches con toda la teleaudiencia. Primero de todo, estoy muy indignada. Quería decirte que eres un miserable, porque no es justo, de verdad, que mientas, difames, injuries en señal abierta. Dijiste hace 2 días exactamente que el congresista electo por Huánuco, el compañero tiene un problema de lenguaje. Tiene un problema. En el momento que yo lo crea conveniente. Entonces tú puedes difamar, puedes decir que es un borracho en señal abierta y hasta ahora no te rectificas. Entonces yo pienso que tú lo deberías hacer incluso ahorita, porque tú estás atentando contra la honra de una persona que tiene una enfermedad degenerativa y que no merece, no merece lo que estás haciendo. También quiero trasladar el sentimiento de la familia del profesor Pedro Castillo, porque no es posible que un periodista se pare aquí, escenifique y se burle de nuestra cultura. Hazme el favor. Se burle de nuestro indigenismo. O sea, si esto va a ser, el régimen de Pedro Castillo... Que digas que en la cédula, en vez de lápiz, tenía que haber una hoz y el martillo. ¿Tú no sabes que hay familia detrás de nosotros? ¿Tú no sabes que hay padres, madres que están... La madre del maestro Pedro tiene más de 80 años. ¿Podemos terminar el lloriqueo y responder mi pregunta? No, está bien, pero quiero dejar esto en claro, querida teleaudiencia. El periodismo no es esto. El periodismo es buscar la verdad, no es injuriar ni difamar. Tú no vienes y acá creo a decirme que la campaña de terruqueo, no le hagas la campaña sucia, no le hagas el juego sucio o el trabajo sucio a la señora de la corrupción. Entiende, por favor, que necesitamos una información veraz. Si te hemos invitado con la es para responder preguntas. Sí, por supuesto. Tan solo quería hacer este primer ápice. Conduces, te diriges a la cámara, yo te he hecho una pregunta y tú has comenzado insultándome. Bueno, me gustaría que te rectifiques. Hace un momento has dicho que sabes que es un problema cuando lo crea conveniente. Cuando lo creas conveniente, o sea, vale enseñar abierta, difamar, decir que eres un borracho y vamos a una pausa porque la señorita se la va a llevar ahorita a la seguridad porque no me deja hablar. ¿Por qué esa imposición? Porque si no logran imponerse, las ideas suyas se terminan desbaratando. ¿Por qué imponerse? Porque detrás de todo el andamiaje de la izquierda, ideológico, dialéctico, retórico o cuasi doctrinario o en una simple conversación, se viene abajo, porque existe mucha evidencia empírica y también corroborada que demuestra que lo de ellos es simplemente literatura. Toma conciencia, en esta oportunidad tienes un gobierno del pueblo, y si tienes a un gobierno del pueblo, tú eres el gobierno, entonces defiéndete. Entonces defiéndete de las agresiones. Defiéndete de las agresiones. No permitas, no te dejes atropellar. Y yo les pido a ustedes, nunca más se consideren inferiores a otros seres, a otros individuos que nos han gobernado durante 200 años y que se consideran intelectuales, que se consideran inteligentes. Si fueron inteligentes, si fueron intelectuales, ¿por qué lo dejaron al Perú en la ruina? ¿Por qué hemos tenido esa ruina en educación, en salud, en agricultura, en infraestructura en general? ¿Por qué? ¿Porque fueron capaces? Señores, no, porque fueron ignorantes, porque fueron incapaces, porque la supuesta inteligencia, la supuesta preparación que tenían se debía solamente al marketing, a la propaganda, pero no, aquí no había nada de sustantivo. Todo eran formalismos, engaño a la población. Lo único que tenían es dinero y con el dinero doblegaban al pueblo y lo engañaban al pueblo cada vez que hay elecciones. Esa era la democracia electorera, que cada vez que hay elecciones iban al pueblo. Como no habían preparado el pueblo, fácilmente lo engañaban y obtenían los triunfos electorales. El pueblo tiene que defenderse. El pueblo no se va a arrastrar como fue durante 200 años de vida republicana.
Este es otro pueblo que ya despertó. Este es otro pueblo que sabe defender sus derechos. Y si es necesario, con la propia vida. Aquí estamos. Defendamos la democracia. Trabajemos conjuntamente. Por supuesto, en beneficio de todos los peruanos, pero fundamentalmente por las clases más necesitadas, por los olvidados durante 200 años de vida republicana, porque ellos también son peruanos. No más lo podemos permitir, no que ellos se consideren como los dueños del Perú y que los otros son los cholos, que los otros son los indios, que los otros no, son los sirvientes. No, señores, aquí todos somos iguales. Aquí todos somos dueños de Perú. Finalmente, viva la democracia, viva el Estado de Derecho. Nos comprometemos a defender firmemente el Estado de Derecho, a defender la democracia y a defender la voluntad del pueblo. Preparemos a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros amigos, para que aprendan a defender sus derechos, para que no se arrastren como serpientes, no, defendiendo el puesto, el cargo público. Hay que vivir con dignidad. Muchas gracias, hermanas y hermanos. El factor ideológico lo puede manejar muy bien algunos de ellos, quienes conocen de filosofía y pueden desarrollar las cosas que se escriben. Sin embargo, ¿hasta dónde, más allá de ese desarrollo filosófico o más allá, de repente, de un manejo ideológico, la izquierda en la práctica es buena? El primer sistema de alumbrado público de Latinoamérica se instaló en Cuba. El primer tranvía de América Latina circuló en La Habana. La primera demostración mundial de una industria movida por electricidad fue en Cuba. En el año 1900 llega el primer auto de toda Latinoamérica a Cuba. El primer teléfono sin necesidad de una operadora, solo con un discado, fue en el año 1906 en Cuba. En 1922 Cuba se transforma en el segundo país del mundo en tener una estación de radio. El primer país del mundo en construir un hotel con aire acondicionado central fue Cuba. En el año 1954, en promedio, Cuba tenía una vaca por habitante. En el año 1957, Cuba tenía cine 3D. 1958, Cuba era el segundo país del mundo en difundir la televisión a color. Era el que más electrodomésticos tenía. Figuraba en el puesto número 29 entre los países con mayor economía desarrollada. Todo esto sucedía en Cuba antes de la liberación. ¿En qué momento es buena? La gente puede ser buena. Hay gente que está preocupada por el bienestar social, porque no haya injusticias en el mundo, pero el asunto es la solución. Y para ellos la solución no es aplicar algo específicamente para un asunto determinado. Es aplicar todo el modelo. Y allí comienzan los problemas. Porque de pronto podemos conversar con un izquierdista sobre algunas injusticias en las que podemos estar todos de acuerdo. Pero la solución nunca va a ser algo que se aplique específicamente para esto, algo que rescate la situación y que de pronto pueda ponerle coto y que no se repita. Para ellos el modelo es lo que se tiene que aplicar. Y es allí en donde la imposición nuevamente aparece. Pregúntense, ¿por qué razón solamente la izquierda ha gestado terrorismo? ¿Y por qué la izquierda que ha gestado terrorismo termina siendo de alguna manera blanqueada por caviares, por los aparentes moderados? O también porque dicen que fueron luchadores sociales y que a través de la lucha se cometieron errores. Pero cuando los militares, por ejemplo, tomaron acción en algún momento, cosa que no es avalable ni avalado por nosotros, ¿por qué se los persigue hasta esta época? De una forma bastante cruel, inhumana, y a los terroristas se los busca que liberarlos, como ya ha pasado. ¿Por qué se rebajó el tema de cadena perpetua a 30 años? ¿Por qué
a varios terroristas confesos y con muchos crímenes encima se les redujeron las penas. ¿Por qué se va hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos para liberarlos y pagarles indemnización a semejantes asesinos, destructores de una nación, socavadores de un estado? El reloj se detuvo a la hora exacta en que el coche bomba destruyó las instalaciones del Canal 2. Esta vez los terroristas tenían toda la intención de matar. La bomba estalló cuando el noticiero 90 segundos aún se encontraba en el aire y cerca de 30 personas, entre periodistas y empleados, todavía trabajaban en el interior del canal. Luego de la brutal explosión, en medio de las ruinas, la confusión, los gritos y las lágrimas de los sobrevivientes, el agrio olor del anfo quedó flotando en el ambiente como un aliento infernal sobre el rostro de los periodistas de ese canal que miraban con estupor las ruinas de su centro de trabajo. Cagaron el canal, don Ricardo. Qué chucha, hermano. Qué mierda, hermano, pero estamos vivos. Creo que hemos llegado al momento decisivo en el país, un momento decisivo. Aquí o le ganamos, no sé qué va a pasar. Ojalá que esto que es tan horrible, tan atroz, tan cruel, les cede a ellos, ¿no? Les satisfaga. Y que ya no hagan tanto daño, no más daño. El daño a Canal 2 es una agresión contra todos los medios de comunicación. Lo terrible es que hayan víctimas. El país no se va a construir así. El país que la gente sepa que tenemos que seguir luchando, aunque nos pongan 100 bombas, aunque nos maten, porque nos matarán físicamente, pero no espiritualmente. La tremenda explosión que estremeció la noche despertando a medio Lima mató a 4 personas. Entre ellas al periodista y amigo Alejandro Pérez Mesía, que deja esposa y una niña. Es el cruce de la avenida Araníbar. Esto es en Santa Beatriz. Se acaba de producir un atentado, hay 3 heridos, 4 heridos. Esto es increíble. Esto es increíble realmente. Son las 12 de la tarde con 48 minutos. Hay 3 heridos. Están en acción la policía y el escuadrón de emergencia. Hay 3 heridos. Se ha producido la explosión de un coche bomba. Ha afectado a por lo menos 5 automóviles a la redonda. Las casas están también destruidas, son conducidos. Vamos a tratar de conversar. ¿Qué pasó, señor? ¿Cómo tú estás hablando por teléfono y una explosión? Está seriamente dañado, tienen que auxiliarlo. Pero pues, Dios mío. Hay gente que está dentro. Okay. Hay más heridos. Vamos a ingresar. Dios. Batería de cámara. Okay. Dios, hay más heridos. ¿Qué es esto? Otro así. Los heridos son conducidos. ¡Otro herido! Son conducidos en patrulleros. La situación es realmente dramática. Santo Dios, ¿qué es esto? Los bomberos de inmediato también a la acción. Hay un gran ajetreo policial. Se trata de determinar si hay cargas explosivas en este lugar. Estamos a 2 cuadras solamente de las instalaciones de Panamericana Televisión. Hay una gran agitación, una gran cantidad de heridos aún no determinados. La policía trata de saber si hay más explosivos regados por el lugar y van a ingresar a una de las habitaciones. Parece que en el interior hay más personas que han resultado heridas con la detonación de explosivos exactamente a la 1:48 de esta tarde. Bien, la policía está tratando de auxiliar a los heridos. Los autos han quedado totalmente destrozados. Los bomberos ya están en el lugar con las unidades paramédicas, brindando los primeros auxilios a las personas
Estas personas habitan las casas colindantes a la avenida Nicolás de Araníbar, aquí en Santa Beatriz. Las edificaciones de quincha y barro han quedado bastante afectadas por la detonación que se escuchó por lo menos a 3 kilómetros a la redonda. Más personas son retiradas, heridas del lugar. Dios, hay una víctima. Dios, hay una víctima. Realmente esto es macabro. Una víctima ha sido cubierta con una cortina, está con el cuerpo destrozado. Los policías con el revólver en la mano. La tensión en este lugar es mucha, es obvia la situación. Hay una gran tensión por controlar y mantener la calma en ese sitio. Porque la izquierda siempre va a buscar que proteger sus intereses y va a tratar de no quedar como lo que son los malos, los villanos, los crueles de la película. Y es que no solamente son ejecutores, sino son ideólogos. Ideólogos no por la ideología básicamente, sino porque pergeñan planes con absoluto dolo. Y el asunto es que lamentablemente hay un aprovechamiento de tanta gente que no se informa o no se informa bien. La gente se ha venido acostumbrando con el paso del tiempo a darle crédito a lo que quiere darle crédito, pero por lo general son titulares. Muchas veces en algunos diarios o páginas web de información se da algo con una fotografía escandalosa y la gente cree el titular y de pronto adentro no existe nada de ese contenido o algo que es muy somero, escueto y que no brinda ninguna luz sobre el tema. Pero se la creyeron y lo repiten. Y es así como se maneja el tema de la psicología de masas a través también, no digo exactamente toda la psicología de masas, pero es una forma muy efectiva de manejarla y de gestar que mucha gente repita cosas que en la gran cantidad de casos, en la gran mayoría de casos, no son ciertas. Hay muchas falacias de por medio, hay mucho engaño de por medio y la verdad es que esto termina por sobresaturar a la persona y se incomoda cuando alguien quiere desmentirlo. Y entonces allí vienen los comentarios. ¿Qué me vas a decir tú si es que al final de cuentas eres tal o cual cosa? Ahora quieres aparentar ser tal o cual cuando tú eres tal cosa. Y eso nunca se ha comprobado. O se habla de algún caso, como quien dice, que la mejor mentira, la mejor forma de mentir es insertar una mentira entre dos verdades. Y entonces se hablan de cosas que son comprobadas, pero se exagera, se miente o se insertan falacias en medio de. Y de esa forma, esa persona, esa organización, etcétera, quedan terriblemente mal para quienes creen en ese tipo de información. Es lamentable, pero se maneja así, siempre se ha manejado así la izquierda, siempre. Desde que empezaron los movimientos de izquierda, los marxistas, obviamente primero, se manejaba una información totalmente falsa. Existen muchas investigaciones al respecto de varios casos a lo largo de la historia que se han demostrado que fueron completamente diferentes a lo que los izquierdistas le vendieron a la gente para gestar revoluciones, para acabar con regímenes, para tomar el poder en distintos lugares. ¿Y todo para qué? ¿Para gestar algún cambio en favor de la población? Hay gente que ha sabido vender bastante su postura de izquierda y que todavía, hasta hoy, termina recibiendo aplausos, vivas y además de esto, buenos comentarios. Vamos a citar a alguien de aquí, del Perú. Mucha gente habla bien de Velasco, por ejemplo. Sin embargo, lo que hizo Velasco fue un estropicio absoluto en todo nuestro país. Pero los izquierdistas, por lo general, dicen, él no ha sido izquierdista, él se vendió a los yanquis, etcétera, y todo lo demás. Cosa que es completamente falsa porque él se pegó más a los rusos. Lo que consiguió a través de ciertas negociaciones fueron préstamos. Y es totalmente diferente. Pero ¿acaso a los digamos, norteamericanos
¿les convenía el gobierno de Velasco si cerró las puertas de las importaciones? Durante el gobierno de Velasco hubo muchas buenas intenciones. Eso es lo que arguye la gente de izquierda, que se quería mejorar el estatus social de todos los peruanos, que se quería cortar con los abusos, que se quería un país más justo y bla, bla, bla. Lo cierto es que todo lo sucedido durante su gobierno tuvo consecuencias fatales en los años siguientes para la economía. La reforma agraria destruyó el sector agrícola por décadas, pero de eso no hablaré hoy. Creo que ya le dediqué un video a eso hace 2 años, no recuerdo bien. Solo hablaré de la parte proteccionista. Velasco buscaba que Perú fuera independiente comercialmente. Nada de comprarle carros a los gringos o radios a los japoneses. No, Perú debía ser autónomo. Llevábamos más de 100 años siendo independientes y el país aún no era potencia. Los culpables eran los malvados empresarios extranjeros que solo se dedicaban a robar nuestras materias primas. Para Velasco eso era inadmisible. Perú no podía ser un vulgar vendedor de minerales. No. Debíamos ser una potencia industrial que guiara al continente contra el malvado imperialismo yanqui. Pero, ¿cómo hacer que la industria nacional despegue sin que los extranjeros se lleven las ganancias? Muy sencillo, la respuesta zurda a todos los problemas de la vida: expropiación. Fue así que Velasco se apoderó de todas las empresas estratégicas, todo para el pueblo. Petróleo e hidrocarburos, Petroperú. Energía eléctrica, Electrolima. Pesquería y derivados, Pesca Perú. Minería, Centromín Perú. Supermercados, Superepsa. Aerolíneas, Aeroperú. Banca, bueno, ahí se encontró con un gran freno. El banco de crédito no fue expropiado, pero sí que obligó a sus accionistas extranjeros a vender su parte a accionistas peruanos. En fin, Velasco ya tenía todos los sectores importantes de la economía libres del malvado empresariado imperialista yanqui. Ahora sí nadie impediría que la industria nacional despegue. Ya tocaba sustituir las importaciones por productos nacionales. Para eso había que proteger a las ineficientes empresas peruanas de competir con los extranjeros. Era una competencia que no podían ganar, por eso era injusta. Para Velasco, prohibir importaciones era algo muy rochoso. Mejor encarecer esos productos para que la gente solita opte por no comprarlos. Así fue como se vino una lluvia de aranceles. Fue así que productos de primera necesidad para el país como la gasolina se encarecieron a niveles nunca antes vistos. Pequeños impases que no detendrían el sueño de Velasco. Si la gente no puede pagar tanta gasolina, habrá que prohibir que la usen, que los carros no puedan circular de lunes a jueves libremente. Así de brillantes son las soluciones de la izquierda para los problemas que ellos mismos crean. Me llamo Andrés Edward Guamaní, me dicen Anca. Hoy día vamos a demostrar cómo se fríe, el huevo, se cocina en una sartén con agua. El paso 1, quitar la competencia extranjera, estaba listo. Tocaba el paso 2, hacer que la industria nacional despegue. Hay una gran falla en este sistema cuando llegamos al paso 2. Para que el modelo de sustitución de importaciones funcione, se requiere que el sector industrial crezca mucho más rápido que el sector primario. Eso no se puede, por lo menos no en Perú. Para que la industria nacional despegue necesitaba de materias primas que Perú no producía. Por ahí podemos comenzar, para que se den cuenta de que este tema no va más. La cercanía al castrismo, la cercanía a cualquier cosa que sea de izquierda, la forma socialista de trabajar el populismo fue impresionante. Y esa maquinaria lo que hizo es que se viera un hombre sencillo que realmente amaba al Perú. Ahora, nosotros no podemos decir que Velasco no amó al Perú. Eso no lo podemos poner en tela de juicio, pero sí podemos decir que a través de esa mentalidad socialista destruyó a nuestro país. No era un país que fuera una potencia mundial. Eso se acabó cuando comenzó la República. Pero lo cierto es que destruyó todo lo que se construyó hasta ese momento. Se fueron varias industrias, para que después los izquierdistas, citando a Mariátegui, digan: el Perú no está industrializado. Y la verdad es que el Perú tuvo muchas industrias, sobre todo automotrices, y casi todas se fueron del Perú, precisamente porque al señor Velasco se les ocurrió tratar de expropiarlas o de decirles que se vayan. ¿Y esas industrias acaso volvieron? No volvieron. Se fueron a Brasil, se fueron a Argentina. Y nosotros nos quedamos sin esos ingresos y sin ese trabajo para mucha gente. Un país que apuntaba a ser próspero, aunque los indicadores económicos no fueran de los mejores. Pero estamos hablando en tiempos en los que no a todos los países les iba bien. Y además de esto, el tema de Velasco no solamente fue una situación de soluciones, sino de problemas. Hablar de la reforma agraria que en realidad se iba a dar, para muchos, ese fue el leitmotiv del golpe de Estado.
¿Por qué hacer ese golpe de Estado? Por la toma de poder, por la ambición. Porque Velasco en realidad fue un militar de confianza. Un militar que se hacía ver como si fuera de derecha y que iba al son del gobierno de turno. Pero fue un traicionero al final de cuentas. Muchos dirán que esa fue la manera estratégica de hacer las cosas. Pero esto coincide directamente con algo que la mayoría de izquierdistas, cuando se trata de poder, cuando se trata de hacer algo, entre ellos mismos inclusive, son traicioneros. Roberto Sánchez fue ministro de Comercio Exterior de Pedro Castillo. Se hace la crítica en el sentido de que para la vacancia de Pedro Castillo él se abstuvo, o sea, no votó a favor de Pedro Castillo. El tema de Roberto Sánchez es más complicado porque uno no sabe si es de izquierda, de derecha, de centro o es el mismo, ¿no? Él está asumiendo la identidad, la personalidad de Castillo y no es Castillo. Si fuera Castillo, no lo había traicionado a Castillo. Él votó absteniéndose. Si fuera Castillo, lo quisiera Castillo y lo representara Castillo, hubiera votado contra, ¿cierto? Contra la vacancia que le hicieron a Castillo. Si fuera Castillo, no se hubiera limpiado de lo que él hizo. Él fue parte del golpe. Él sabe que Castillo tiene un voto duro en las zonas rurales. Y un voto duro más allá de que fue un mal gobierno, un buen gobierno regular, sino porque la gente del sur sintió que hubo un maltrato. Y entonces, bueno, lo he traicionado, pero me hago loco, tengo partido y me ofrezco que lo voy a salir y meto a su familia más allá de que si son capaces o son incapaces, si son buenos o son malos, pero lo meto para satisfacer a Castillo, pero no está pensando en el país. Entonces, yo a Roberto no lo califico de izquierda y si alguna vez fue, traiciona a la izquierda también. Se robó un partido que costó muchos años hacerlo, aprovechó una denuncia que no es justa y que yo lo voy a demostrar cuando tengamos un proceso, porque el proceso va a haber, ¿no? Yo no necesitaba plata de nadie, nunca he cobrado nada a nadie, y eso se va a probar por supuesto, pero él dijo, esta es mi oportunidad. Y a pesar que él llegó cuando el partido estaba hecho, a pesar que él llegó cuando yo era presidente regional, a pesar que lo tuve en casa, a pesar que le di trabajo, a pesar que le di 1000 oportunidades, a pesar que sacrifiqué mucha gente del Partido Humanista para promocionarlo a él, dijo, ahora me toca a mí, ¿no? No me importa. Además he sido padrino de su matrimonio. Y bueno, si me traiciona a mí ya es una cosa mínima en función de lo que podría traicionar al país. Lo que ocurre es que la base de la izquierda es la utopía y la utopía tiene una línea muy cercana a la mentira. Pero la misión de ellos es básicamente imponerse, como ya lo dije. Y si es que ellos siguen eso, tiene que ver directamente con que no interesa la forma, interesa el fin. Por lo tanto, el fin justifica los medios. Y de esa manera, la izquierda puede mentir, puede engañar, puede hacer lo que quiera, con tal de obtener el poder. Y Velasco lo que hizo fue atrasar a nuestro país. Esa supuesta reivindicación para los ciudadanos peruanos que fueron olvidados, etcétera, la segunda reforma agraria, etcétera, la toma de lo que fue la refinería de Talara en ese tiempo, la anulación de contratos, nacionalización de varias cosas, entre ellas la refinería, pues lo único que hizo fue levantar a la gente de una manera en la que el discurso populista de izquierda tomó una connotación real y gestó esa esperanza que muchos esperaban dentro de un cambio, dentro de una supuesta mejora. Lo que pasa es que la izquierda va trabajando de acuerdo al tiempo, va llenándonos la cabeza de algo para que creamos en eso, de manera subconsciente, y al final, cuando algo ocurre, eso termina funcionando en favor de ellos, y nosotros no nos damos cuenta. Y repetimos y decimos que ya está, llegó el momento, y que por fin se van a dar los cambios y las cosas van a ser mejores. Pero la pregunta es, ¿hasta qué punto realmente se necesitaba un cambio? Y si se necesitaba un cambio, ¿qué tipo de cambio? El gobierno revolucionario, enarbolando la bandera de la nueva emancipación, ahora y siempre pone en labios de cada peruano la vibrante expresión de nuestro himno. Somos libres, seámoslo siempre. E inicia el cumplimiento de sus inquebrantables postulados, proclamando con altiva sonoridad para que se escuche en todos los continentes que la soberanía del Estado peruano no es desde este momento un mero enunciado, sino una auténtica realidad.
El gobierno revolucionario, después de declarar la nulidad de la indigna Acta de Talara y del lesivo contrato celebrado por el régimen que la Fuerza Armada ha depuesto en cumplimiento de la misión de cautelar los derechos de la República, de acuerdo con el artículo 213 de la Constitución del Estado, acaba de promulgar el decreto ley que ordena la inmediata expropiación de todo el complejo industrial de la Bray Pariña y anuncia al país que en este preciso momento las fuerzas de nuestra primera región militar que tenemos en el norte, haciéndose eco del clamor de la nación, está ingresando al campo de Talara para tomar posesión de todo el complejo industrial que incluye la refinería. Y con la más alta emoción patriótica hace flamear el emblema nacional como expresión de nuestra indiscutida soberanía. De hoy en adelante, el campesino del Perú no será más el paria ni el desheredado que vivió en la pobreza de la cuna a la tumba y que miró impotente un porvenir igualmente sombrío para sus hijos. De este venturoso 24 de junio, el campesino del Perú será en verdad un ciudadano libre a quien la patria al fin le reconoce el derecho a los frutos de la tierra que trabaja y un lugar de justicia dentro de una sociedad de la cual ya nunca más será, como hasta hoy, ciudadano disminuido, hombre para ser explotado por otro hombre. La Fuerza Armada asumió también el solemne compromiso de realizar una vasta tarea de reconstrucción nacional. Nosotros siempre fuimos conscientes de la inmensa responsabilidad que contrajimos con la patria. Este no podía ser un gobierno más en el Perú y surgió con la vocación irrenunciable de ser el gobierno de la Revolución Nacional. Este fue el sueño con el cual se lograron adhesiones y votos, pero nada realmente profundo se hizo jamás para implantar una reforma que de veras atacara la raíz del problema y que de veras diera la tierra a quien la trabaja. Esto hace la nueva ley un instrumento de desarrollo, una herramienta de transformación, vale decir, una ley auténticamente revolucionaria. Y, como en el caso de la política nacionalista del petróleo, ahora también la fuente final de nuestra inspiración ha sido el pueblo. El gobierno no tolerará la política de quienes traten de entorpecer la reforma agraria en perjuicio de los intereses del campesinado y de la sociedad. Porque tú puedes expropiar una hacienda, pero si con el hacendado se va todo el know-how técnico y dejas la tierra o el proceso productivo en manos de campesinos que no tienen acumulado ese nivel de conocimiento, estoy pensando sobre todo en los grandes complejos azucareros, algodoneros, pues es previsible que la cosa se va a caer. La gente cree en la propiedad privada, pues no cree en los coljoses, en la propiedad colectiva. Funcionan las cooperativas para lo que es servicios, para la comercialización, para la asistencia técnica, pero no para la producción, ¿no? Ni siquiera en las comunidades campesinas hay producción colectiva. La producción en las comunidades campesinas siempre ha sido, incluso en la época de los incas o antes de los incas, familiar. El campesinado lo que quería era la economía parcelaria. A mí que me den una parcela, a él que le den otra, a ti la tercera, pero cada uno con la suya. Una economía familiar, ese era el ideal del campesino.
Y Velasco no le parecía. Velasco le parecía que proceder al reparto individual de la tierra iba a llevar a una baja de la productividad. Porque, ¿qué propuso la izquierda? Lo que se ejecutó, ¿verdad? ¿Y cómo quedó el Perú? Aparte de sobreendeudado y al punto en que los militares debieron de devolver el gobierno. Muchos dirán, no, fue culpa del felón de Morales Bermúdez, etc. Pero, ¿acaso ya no estaba mal el país antes de que lo tomara Morales Bermúdez? Porque, sinceramente, fuera de los problemas de salud de Velasco y de que su mando comenzó a decaer, el país no estuvo bien. Nuestro Perú estuvo mal trabajado económicamente. Y las decisiones que se tomaron no fueron de las mejores. Cambiaron la historia a través de Túpac Amaru porque necesitaban un ícono popular. Las noticias, los mítines, las entregas de tierra a los propios campesinos, a las comunidades, eran cientos por semana. Entonces había que ir al norte, a las haciendas azucareras, a entregar las haciendas al Cusco, a Huancayo, en fin. Las comunidades tenían una agenda muy tupida de eventos y de mítines para recibir las titulaciones. La imagen que se convirtió en símbolo de la revolución velasquista fue la de Túpac Amaru II, ideada por el artista Jesús Ruiz Durán. Él se inspiró en una ilustración que vio en un antiguo libro de su padre. Yo busqué algún personaje que reuniera cierto tipo de requisitos ideológicos y de reivindicación. Y funcionó. Entonces, esta imagen de Túpac Amaru un poco geometrizada, simplificada, fue la que sirvió de imagen para representar todo el espíritu de esta revolución de Velasco. Ruiz Durán y otros diseñadores fueron quienes dotaron de una peculiar estética a los afiches velasquistas, estética que se conoce como el pop achorado. Esta especie de pop insolente, una cultura chola, donde se presenta a la gente que nunca ha sido presentada con honestidad ni con decencia. Los campesinos, la gente que siempre ha estado como invisible, de repente ha estado presentada en primer plano, sin los acostumbrados clichés de la derrota, de la tristeza. Es gente contenta, alegre, vital, con ganas de seguir viviendo dignamente. ¿Pero por qué necesitaban eso? Por el mecanismo de control. Y la izquierda siempre busca ese mecanismo de control. No es difícil el hecho de ver a Velasco como un sujeto sumamente carismático. Era una persona directa, populachera, dada a hablar con quien sea que pudiera hablar con él. Era una persona que se demostraba como alguien también de familia, como un ser humano más que todos. Y eso me hace recordar un poco, aunque los perfiles son totalmente diferentes, con Vizcarra, por ejemplo. Un sujeto de izquierda que pareció el buen vecino, el papá de todos en la época de pandemia. Mientras se levantaban millones y millones, el señor nos hablaba de una manera en la que parecía una persona muy cercana. Y vamos a eso, porque ese era el concepto con el cual se lo podía reconocer a Velasco, como alguien muy cercano. Eran otros tiempos, por supuesto. La efusividad y la manera de comportarse de la gente era otra también. Pero lo que aplicó Velasco fue un retraso absoluto para nuestro país. Algunos dicen, en el mejor de los casos, que nos atrasaron 20 años. Pero el promedio de retraso del Perú fue de 40. Tú producías un bien, no se podía importar ese bien, ¿no? Es decir, era arancel infinito. Tú producías lápices, no se cortaba la importación de lápices para que tú tuvieras el mercado interno cautivo para ti. Eso produjo una industria cara,
sin competencia, de mala calidad y además importadora de insumos, en lugar de usar los insumos nacionales, porque al mismo tiempo se controló el tipo de cambio, entonces el dólar era barato. Y llegando a Velasco, como él se refirió a Velasco, yo quiero decir que, además como tanto se refieren a Chile, que cuando Velasco llega al poder en el año 68, Perú y Chile tenían economías similares. El mismo PBI, la misma deuda externa, las mismas exportaciones en dólares, la misma deuda, que cerca de 800 millones los dos. Eran países muy similares en economías iguales. Pero con Velasco eso cambió. Y cuando termina el militarismo del año 80, la diferencia entre Perú y Chile era 4 a favor de Chile, 1 a favor de Perú. O sea que perdimos. Perdimos. Velasco nos hizo perder la igualdad de progreso y de bienestar con Chile. Su impacto en la historia del Perú fue, al cabo, lleno de buenas intenciones, pero nefasto, ¿no? Cortó el proceso de acumulación económica que teníamos y nos hizo retroceder 30 años en realidad. Por eso que la papa caliente de Belaúnde en sus manos fue realmente enorme. Y no lo pudo hacer. Porque no se vuelve a la democracia con tanta facilidad. Y porque el orden que se dio en ese tiempo no fue de los mejores. Aún así, Belaúnde se dio maña para hacer algunas obras, para tener un gobierno en el que la gente confió de que al menos él no robó. Pero el detalle está en algo importante que ya hemos comentado anteriormente en otros videos. El Perú tiene una base socialista de todas maneras porque la izquierda lo ha hecho así. Lo imprimió así en nuestras mentes, en nuestro comportamiento y en las cosas que suceden. Y de esa manera es que se ejerce ese control subrepticio de todo lo que ocurre en el aparato gubernamental. Antes, con ese tipo de matices, pero también con una orientación económico y política y social que era muy cercano al socialismo, a pesar de decirse que hubo un gobierno de derecha. Pero hay un detalle que la gente no se ha percatado. Y ese detalle tiene que ver con que Acción Popular fue un partido nacido desde la socialdemocracia. Así es que tampoco se puede decir que Acción Popular haya sido siempre un partido de derecha. Siempre tuvo una base de izquierda, una base socialista. El tema es que para esos tiempos la socialdemocracia era algo inentendible, muy avanzado, y que al mismo tiempo solamente pudo haber subsistido por el gran carisma y los dones para hablar de Fernando Belaúnde Terry. De otra manera hubiera sido absolutamente complicado para ese partido continuar y no solo darse a conocer, sino llegar al gobierno. Anteriormente hubo líderes como él que eran sumamente carismáticos, convincentes, de buen hablar, y además de eso, de poder tender un lazo empático directamente con la población. Y es así como aparece ese gran líder Alan García, ¿verdad? Del cual vamos a hablar un poco más a continuación. Ha dicho el señor ministro 3%. Si nosotros restamos de ese 3%, el crecimiento poblacional del 3% también, ¿cuánto queda? 0. Pero esa es la cifra que da el señor ministro. Y como en todas las otras cosas que ha dicho, hay cierta inexactitud. Porque hay un problema, señor presidente. El señor ministro o otros miembros, para no mencionarlo solo a él, cuando juega a la lotería de las estadísticas, tiene tan mala suerte que no coge ni un terminal, señor presidente. Lo que ha ocurrido en el curso de los últimos 2 años es que no liga una de todas las cifras. Y aquí concluye esta parte económica, señor presidente. ¿Cómo comparte Alan García su vida política con su vida familiar? Vamos a grabar de nuevo porque... Ya. Sonido. Habla. 1. Era 1985. Un joven Alan García y su esposa Pilar Nores daban en plena campaña una entrevista por primera vez con su hija Josefina. Ya, ok, ¿listo? Listo, vamos. Alan, ¿cómo comparte su vida política y su vida familiar? Con un poco de esfuerzo. La política, que es conversación y es comunicación permanente, quita mucho tiempo, pero yo creo que es siempre necesario tener un trasfondo familiar, emotivo. Un político que no tiene eso
es realmente un político hipostasiado, es un político... no está mal dicho, acabo de meter un neologismo espantoso. Es buen castellano, es buen castellano, pero no lo va a entender nadie. Está bien. Este es parte del archivo de Panamericana Televisión de hace más de 3 décadas. Una joven Pilar Nores tenía entonces 7 meses de embarazo. Esperaba a su segunda hija. El mejor reflejo de un hombre es su esposa. Vamos a preguntarle cuál es la mayor virtud de Alan y su mayor defecto también. Bueno, es difícil decirlo, sobre todo mi posición no es imparcial, pero yo diría que su principal virtud es la inteligencia. ¿Y su mayor defecto? Tal vez creer demasiado en las personas. Usted está esperando un bebé, Pilar. ¿Cuántos meses tiene de embarazo? 7 meses. ¿Le gustaría que ese bebé fuera hombre? Sí. ¿Y usted, Alan? Sí, porque yo tengo ya 2 hijas mujeres. Y aunque hay medios para conocer antes del nacimiento si el niño es niño o niña, yo prefiero esperar. Creo y tengo la secreta esperanza que sea hombre. Vamos a hablar con Josefina. ¿A qué juegas con tu papá? ¿Somos la arañita? La arañita es la mano pues que asusta, ¿no? ¿Tú le ganas, José, o él te gana a ti? Siempre me ganas. No, mentira, tú me ganas a veces. Siempre me ganas porque eres tramposo. Eso no sale en la edición, ¿eh? No puede salir, que dirán todos los ciudadanos del país. Ustedes saben, por ejemplo, que en Estados Unidos nosotros tenemos la casa del embajador, que es mejor que el Palacio de Gobierno de Lima. Tenemos una residencia en Washington que, según me han informado, vale más de $10 millones. Es decir, 140.000 millones de soles. Entonces yo acabo de decir que se venda para aplicar ese dinero en beneficio al pueblo. Yo necesito la colaboración de todos ustedes para que aprendamos los peruanos a dejar de comer pan blanco. El pan francés y pan tolete que a ustedes les gusta es un pan muy caro y no es nutritivo. Muy bien, apareció Alan García como la gran esperanza no solo del APRA sino del Perú, un gran orador, quizá uno de los mejores oradores de todo lo que viene a ser Hispanoamérica. A lo largo de muchos años no se había dado la presencia de una persona que sea tan convincente, arrolladora, avasalladora y al mismo tiempo sumamente rápida, con grandes reflejos, no solo políticos, sino también dialécticos, y obviamente que presentaba de pronto algo así como la esperanza del milagro económico para el Perú y que todo cambiara, porque hay que decir algo importante para todos ustedes. Después de la Junta Revolucionaria Militar en los años 80, el Perú realmente vivió muy mal. Hubo gente de todas maneras acomodada y todo, pero acuérdense que dentro del gobierno de Fernando Belaúnde Terry, más allá del bulo del supuesto terremoto que se iba a dar en esos años, mucha gente comenzó a emigrar, mucha gente vendió sus casas, sus propiedades, etc., porque la situación ya era complicada económicamente hablando dentro de ese gobierno. Fue la herencia de esa junta militar, y la verdad que al mismo tiempo los manejos que se hicieron en esa época no fueron de los mejores. El Perú era un país prácticamente desolado, abandonado económicamente, y que no pintaba nada en el resto del mundo. No tenía la presencia que hoy tiene. No era relevante para nadie. Era un país exótico más, perdido en alguna parte de algún páramo del mundo. Económicamente estuvimos muy mal, en cuestión de educación, salud, comunicaciones, etc. La verdad es que dábamos lástima, no pena. Y Alan García llegó como alguien que prometía muchas cosas y que popularmente convenció
a una gran mayoría de peruanos. Y recogiendo la necesidad de pasar de las palabras a las acciones, anuncio que dialogaremos con nuestros acreedores sin usar de intermediario al Fondo Monetario Internacional, pero que en los próximos 12 meses y mientras las situaciones no cambien, solo destinaremos al servicio de la deuda externa el no más del 10% del valor total de nuestras exportaciones y no el 60% como te piden. Han pasado ya 6 años de este anuncio y sin embargo el pueblo peruano sigue sufriendo sus consecuencias. 2 de ellas son especialmente inesperadas. Nuestras reservas internacionales descendieron de 894 a menos 105 millones de dólares y el monto global de la deuda externa se incrementó en 26.4% por concepto de moras. Es usted un candidato muy joven, tiene usted casi la mitad de la edad que tiene el partido aprista. ¿Qué cosa es el APRA para usted? Creo que el APRA ha sido, y estoy seguro que seguirá siendo, una alternativa popular, democrática, una alternativa de convocatoria nacional, un instrumento al servicio del país para afirmar ciertos valores muy concretos, especialmente en esta hora. El nacionalismo que nos devuelva a los peruanos la plena disposición de nuestra patria y el gobierno de nuestra historia, la democratización cabal que comience por los más pobres y comience por la agricultura que tanto necesita nuestro país, la moralización de nuestra vida social en la que tan vulnerados vemos nuestros derechos y por último tener un Estado que se ocupe en principio de los más pobres, que son los más urgidos. Cuando Víctor Raúl Aya de la Torre, el fundador de su partido, tenía un poco menos de la edad que usted tiene ahora, definió lo que era el partido aprista. Un artículo que fue muy difundido, Juates de APRA. Así es. Y que fue publicado en una revista inglesa y por eso... Y el primer punto dice, acción contra el imperialismo yanqui. Así es. El imperialismo es la fuerza de los países industrializados más ricos que con su gravitación y a veces directamente por sus inversiones deforma la economía de los países pobres. ¿Usted está contra el imperialismo yanqui? Estamos contra todo imperialismo, contra el imperialismo que quiere inundar de violencia a la zona de Centroamérica, contra el imperialismo que nos cobra deudas que nos impuso previamente y también contra el otro imperialismo, el que invade Afganistán, el que mantiene a la Europa Oriental sojuzgada, sin posibilidad de huelgas para los obreros, sin posibilidad de libertad de expresión. Excelente. Y en cuanto a la nacionalización de tierras e industrias que también decía Víctor Raúl cuando era joven, la mantenemos como un principio. Nacionalización no significa estatización. Nacionalización significa que tengamos el derecho de peruanizar nuestro gobierno. En 2 palabras, nosotros hemos sido exportadores de materias primas cuando la economía mundial necesitaba materias primas. Desde 1950 fuimos un país en vías de industrialización cuando la gran economía mundial necesitaba vender sus técnicas y sus fábricas. Y ahora somos un país pagador de deudas cuando la gran economía mundial necesita cobrarlas. A esto le llamamos estar un poco dependientes de lo que ocurre fuera. Volvamos a nosotros, volvamos a lo nuestro. ¿Cuál sería el meollo del problema económico para usted, un joven político que se lanza usted a la presidencia de la República? El que acabo de expresar. El 28 de julio usted teóricamente recibiría la administración del Estado. Yo espero recibirla en la práctica y no teóricamente, como algunos. No, estamos hablando teóricamente sobre desde hoy, porque yo no le puedo investir a usted. Pienso que los primeros pasos deben ser de reactivación económica. Nuestra industria... Mandar que hablen con el Fondo Monetario Internacional. No, antes de eso vamos a defender lo que nosotros producíamos antes. Si usted se fija, las fábricas, por ejemplo, metalmecánicas, producían muchas cosas que ahora se están comprando en el extranjero. Y no a menores precios. Volveríamos, por ejemplo, a fabricar autopartes para poder hacer el automóvil de 60.000 soles que nos ofreció alguna vez la revolución. Bueno, a mí no me gustan las promesas demagógicas, ni los millones de empleo, ni los millones de automóviles de 60.000 soles. Lo importante es ver qué cosa es rentable para el pueblo. Un político debe razonar por objetivos, ¿pero no por grandes teorías. Lo primero que habría que hacer es ver qué es lo que nuestra industria estaba produciendo. Y evidentemente hay algunas cosas en las cuales los precios internacionales son mejores, pero eso no significa que por mejores precios internacionales compremos los productos sobrantes. Y entonces Alan García, con ese verbo florido, impactante, arrollador, se hizo con los votos y ganó la presidencia. La primera vez que el APRA llegaba al gobierno, luego de las historias que se contaron a lo largo del tiempo, de que 2 veces le quitaron las elecciones a Víctor Raúl Aya de la Torre, el Eterno,
líder aprista, el fundador de la APRA, el perseguido, el constituyente, el que firmó la Constitución poco antes de fallecer. Pues bueno, el adalid de la APRA, el hijo predilecto de la APRA, Alan García, llegó a la presidencia. Y cuando todo se pensó que iba a ser mejor, pues la verdad es que nadie imaginó que iba a ser tan malo ese primer gobierno. Se tuvo 2 años bastante buenos, pero esos 2 años son los 2 años engañosos que por lo general la izquierda utiliza para tomar el control de la gente y, bueno, no se aplica en todos los países de izquierda. Pero si te quieren engañar, esos 2 años de Alan García, tienes que investigarlos. ¿Qué pasó? A ver, les cuento algo rápido. Las cosas estaban muy caras en la época de Belaúnde. Y teníamos en ese tiempo el Nuevo Sol. Alan García lo que hace es, vamos a cambiar el nombre de la moneda y ya no va a ser el Nuevo Sol, va a ser el INTI. Desde allí ya tuvimos un tema populista de por medio. Pero la gente se adecuó a eso porque comenzó a haber ciertos cambios y rápidos. ¿Cuáles fueron esos cambios? Por ejemplo, una botella de aceite. Vamos a poner un valor nominal, hipotético, que costara 20 soles. 20 soles una botella de aceite en la época de Belaúnde e increciendo porque hubo inflación en la época de Belaúnde. Entonces, digamos de que en un mes podría ser 22 o 24 soles. Pero antes existía lo que se llamaba el precio oficial, o sea, el control de precios que tanto la izquierda dice que es lo mejor para hacer la intervención del Estado dentro del mercado cuando es necesario regularlo. Yo les digo por experiencia, de todos los que hemos vivido esa época, sinceramente es lo peor que se puede hacer. Pero vamos con el ejemplo real. Pongamos que estuviera a 20 soles y se vendía a 23, que era lo normal. El Estado fijaba los precios oficiales, pero siempre costaba más caro. Entonces, en el gobierno de Belaúnde, un ejemplo claro, 20 soles el aceite, la botella de aceite de 1 litro, que se vendía a 23 soles y en los lugares más costosos 25, 26 soles. Ok, entonces llega Alan García y dice el precio oficial sigue siendo 20 soles y al final de cuentas solo pagábamos 18 o 17. Entonces, no solamente el aceite llegaba a ese precio, también los demás productos de pan llevar. Uno iba a una tienda de abarrotes y el sueldo alcanzaba y el dinero sobraba. Y entonces en esos 2 primeros años la gente estaba maravillada con el gobierno del APRA y decían, era una gran mentira lo que decían del APRA. De todas maneras, están gobernando bien, nos ha sorprendido. El sistema económico heterodoxo de Alan García es muy bueno. Y bueno, pasaron los 2 años y comenzó el infierno. ¿Qué es lo que ocurrió? Resulta que en esos 2 años Alan García acabó con las reservas del banco. O sea, el Banco Central de Reservas se quedó con muy pocos activos, pero se quedó sin dinero. Eran los tiempos en los que no podríamos pensar que hubiera un Julio Velarde y el Banco Central estaba bajo las órdenes del Ejecutivo. No tenía la autonomía que hoy tiene. Y se comenzó a emitir a la loca el dinero para poder pagar simplemente cosas. Pero eso trae como consecuencia una inflación inmediata, creciente y voraz. Vender a un precio es estable y comprar al proveedor a un precio más caro no es negocio para nadie. Porque el señor Alan García pensó que el gobierno podía dar los precios de los productos, poner los precios, que es la peor cosa que puede hacer, porque vas en contra del mercado. ¿Quién debe fijar el precio de los productos? La libre competencia de la oferta y la demanda. Fue utilizar al Banco Central de Reserva como, digamos, una billetera de donde se podía generar dinero fácil, ¿no? Generó un financiamiento de su gasto muy constante, que en los 2 primeros años del gobierno resultaron positivos para la economía, o eso fue lo que la población pudo observar. Había un mayor consumo, aparecieron que los supermercados de la época abrieron más establecimientos, paraban llenos. Si usted desea ahorrar, en Escala Gigante tiene que comprar delicioso champán
pan de mis tipo francés, 2 botellas por 49.80. Delicioso. Hablamos pues de Escala Gigante, hablamos de otros establecimientos de esa época que tuvieron su auge de ventas en esos momentos porque la gente tenía mucha liquidez de dinero. Y esto en economía pues se llama el impacto keynesiano, ¿no? Que es cuando un gobierno inyecta mucho dinero a la economía, hay un efecto inicial de mejora, lo cual fue los 2 primeros años del gobierno de Alan García. Sin embargo, ese crecimiento se podría decir que es artificial, que en algún momento se convierte en la temida inflación, que en los 3 últimos años del gobierno de Alan García licuó todos los mayores ingresos que tenía la gente, ¿no? Recordemos que la inflación no es que la gente gana menos, sino que ganando lo mismo no les alcanza para comprar lo mismo, porque los precios de los productos que compraban ya no son los mismos, son más altos y cada vez más altos. Con lo cual, con tu mismo ingreso, no te alcanza para comprar la canasta básica que podías comprar cuando empezó el gobierno de Alan García. Y de ahí empezamos nosotros a ver la famosa maquinita. ¿En qué consistió la maquinita? Conforme se iba incrementando la inflación, él iba produciendo dinero, ¿no? Que eso es fatal económicamente hablando. Entonces él producía dinero a su antojo con la maquinita. Un dinero que no tenía un respaldo real en cuanto a producción, era un dinero que él fabricaba a su antojo y que después repartía pues a todos los trabajadores, ¿no? Para que tú imprimas un billete y lo saques a circulación, el billete tiene que tener respaldo en el BCR, en el Banco Central de Reserva. Para respaldar este billete, en el BCR tiene que haber oro acumulado o divisa, eso quiere decir dólares. Entonces, tú tienes una masa de dólares, tienes una cantidad de oro, puedes emitir billetes y estos billetes salen con respaldo. La gente sabe, ¿no? Este es un billete bueno. Pero cuando el gobierno controla al Banco Central de Reserva, el Banco Central de Reserva imprime papel. Imprime, y de repente el billete ya no vale nada. Entonces al billete de 10 hay que ponerle un sello que diga 1.000, 5.000, 10.000, igual no vale nada. Esto no vale nada. Entonces, para contentar a la población, ¿qué hacía el gobierno? Aumentaba sueldos para que con ese sueldo pudieras obtener los productos que estaban encarecidos. Y así fue progresivamente. Aumentaban sueldos y comprabas. Subían los productos, aumentaban los sueldos y comprabas. Hasta que llegó un momento en que esa moneda, lamentablemente, ya no servía, ya no era útil. Entonces, ¿qué hace el gobierno de Alan García? Cambia la moneda. Y cambia una moneda a llamado INTI. Pero, lamentablemente, la moneda empezó a devaluarse y volvimos al tema del aumento de sueldo. Aumentaban más INTIs, pero igual el aumento de sueldo no equiparaba el costo tan alto que teníamos por las compras de productos de primera necesidad. Y eso fue lo que pasó en el gobierno de Alan García. Los confines de nuestra inflación gestaron millonarios de la noche a la mañana, millones de INTIs. El contador X tenía que simplificar sus cifras porque no había espacio en los libros contables para colocar los montos que se tenían que manejar entre cuentas. Y eso se tuvo que permitir porque no había forma. Con eso, que es absolutamente cierto, les podemos contar a ustedes más o menos cómo se manejaban las cosas. Pero el tema no paraba ahí. Los precios subían a diario y fluctuaban de acuerdo al dólar bancario, interbancario, informal, dólar MUC. Eso es lo que hace la izquierda. Si ustedes se dan cuenta, los países que fueron domados por la izquierda tienen muchas formas de cambio. Argentina tiene como 5, si no me equivoco. Y lamentablemente, me dirán ustedes, no, eso es obra de Milei. No, señores. Era el dólar negro, se cambió a dólar blue, por ejemplo, por el tema del racismo. ¿En qué periodo? En el periodo de Cristina Fernández. Y después vino a un gobernante que a nadie lo dejó gobernar, que fue Macri, y también cometió una serie de errores, y después vino el hermano de Cristina, ¿no? Y entonces Argentina terminó en un gran problema, no solo inflacionario, sino social. La izquierda hasta ahora no sabe hacer bien las cosas porque no tiene otra forma de hacer las cosas.
Y con Alan García, el Perú se vino abajo. La inflación que llegamos a tener fue por cifras sumamente superior a la que tuvo Venezuela en su peor momento. Mucha gente del Perú se fue a distintos lugares, Estados Unidos, España, Argentina, Bolivia, Ecuador, otros sitios. O sea, se fueron a otros países dentro del continente y cruzaron el charco también. Es penoso. Después vino el boom hacia Japón, ¿no? Ya con la llegada de Fujimori, y un año antes probablemente ya la gente se iba a Japón. Pero el tema es ese. Ustedes se preguntarán por qué los peruanos iban a Bolivia, por qué se iban a Ecuador. Ecuador y Bolivia llegaron a tener un momento económico un poco superior al peruano en esos años. Y entonces trabajar en esos lugares era sencillo, porque había trabajo, y los sueldos daban como para vivir más o menos bien y enviar dinero. Yo he conocido personas que se iban medio año a trabajar a Bolivia, por ejemplo, y regresaban con dinero y seguían viviendo ese otro medio año aquí en el Perú haciendo pequeños trabajos. Era su manera de hacer las cosas. Pero en sí, la verdad es que Alan García, con esa economía, con el hecho de no pagaremos la deuda externa, primero solo pagaremos el 10% y después ya no pagamos, terminamos no alineados. Un país paria, abandonado, fuera del sistema. Y aquí viene el tema, el comparativo con lo que quiere hacer Roberto Sánchez, por ejemplo. Roberto Sánchez ha salido con ese tema de sacar de inmediato, bueno, Antauro también lo ha dicho, de sacar de inmediato a Julio Velarde del Banco Central de Reserva. Y hablan de tomar también las reservas. Bueno, básicamente esa es la idea, con el famoso cuento de la repartición equitativa de la riqueza. Para algunos izquierdistas que salen a edulcorar el asunto no se trata de repartir la plata, se trata de dar oportunidades. Pero, ¿qué vas a hacer con el Banco de Reserva y las reservas peruanas diciendo de que vas a dar igualdad de oportunidades? No tiene sentido, ¿verdad? Porque la igualdad de oportunidades se gesta desde el Ejecutivo, pero no desde el Banco Central de Reserva, que es una entidad autónoma y que tiene solo 2 o 3 tareas que no tiene que ver directamente con un tema de gestión dentro del aparato del Ejecutivo. No es un ministerio, ¿no? Entonces, no estamos hablando de que en realidad lo que ellos quieren es una igualdad. Es tomar el poder, tomar el control, y lamentablemente es básicamente controlarnos a todos nosotros. Van a aplicar algo. Ahora, el empresario peruano lo que cree es que puede negociar con Roberto Sánchez. Es que puede hablar con él y decirle, ¿sabes qué? ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto necesitas? ¿Qué podemos hacer? ¿No? ¿Qué facilidades podemos tener contigo? Pero yo tengo la impresión, muy mala impresión, de que Roberto Sánchez, siendo más astuto que Castillo y que otros más, y sabiendo cómo se maneja el poder en el Perú, ya que es congresista, ha sido ministro, etc., creo que él ha visto que tiene la oportunidad de poder tomar el poder como otros no lo han podido hacer. La derogatoria inmediata de la Constitución antinacional, creación de 2 delincuentes como son un japonés preso y antes prófugo y un delincuente, Vladimiro Montesinos. Una vez derogada esa Constitución, ¿qué debe regir? Se convoca una asamblea constituyente. Pero en ese interín, en ese año que se convoca esa asamblea constituyente y sale el producto, la nueva Carta Magna, en ese interín, en ese año, ¿qué cosa debe regir? La anterior, la Constitución anterior. ¿Y en base a qué? A su último artículo. ¿Y qué dice su último artículo, número 307 de la Constitución del año 79? ¿Qué dice? Más o menos así. Esta Constitución no se deroga por si es derogada. No, esta Constitución no puede ser derogada por medios que ella no contempla. Con ese artículo 307 tenemos la llave jurídica primero para que en ese año que dure esa Constitución hasta que salga la nueva, aplicarle la pena capital a los presidelincuentes. Porque ahí sí se contempla claramente la pena de muerte por ¿A qué presidelincuentes tenemos? A todos los sabidos desde el 5 de abril del 92 y siempre me preguntan los periodistas, también Ollantumala, por si acaso. Acá no hay favoritismo para nadie. Iglesia Católica Apostólica Romana. Debería ser sustituida por una iglesia tahuantinsullana propia a imagen y semejanza del pueblo quechua-aymara. Has anunciado que vas a crear tu iglesia, ¿no? Sí, próximo mes voy a viajar a Choquequirao y voy a fundar la congregación de una iglesia tahuantinsullana. ¿Serás el pastor Antauro? ¿Cómo va a ser? Mira, yo creo de que
Yo creo en una creación suprema, creo que hay un gran arquitecto. Algunos pueblos lo llaman Alá, otros pueblos lo llaman Jehová, otros pueblos lo llaman Buda. Aristóteles le llamaba el Entonces yo motor creo inmóvil. que somos un país mestizo sin identidad. Y justamente la labor para rescatar esa identidad también implica rescatar nuestra concepción de esa arquitectura suprema a nuestra imagen y semejanza. Entonces es por eso que yo he optado, ¿no?, por fundar una congregación, una iglesia incaica, una iglesia tahuantinsullana, rescatando los comentarios de los incas y el Amazú, el Amayuya, el Amaquea y toda la moralidad del Aimi y la Minca tahuantinsullana. El programa de gobierno más incómodo para la derecha contempla el cambio de la constitución política y sobre todo el capítulo económico. Y para ello proponemos, primero, sustituir el modelo neoliberal o economía social de mercado por una propuesta que hemos denominado economía popular con mercados, en el cual la misma girará en dependencia de los intereses del pueblo. Segundo, la iniciativa empresarial libre no solo puede ser privada, sino también debe ser pública. El mito que las empresas estatales son un fracaso es una falacia. Tenemos ejemplos exitosos en el país como Cima Perú, el Banco de la Nación, COFIDE, ENACO, ESalud, Editora Perú, Televisión Peruana, entre otros. Tercero, el Estado no debe estar reducido a un simple promotor, supervisor o recaudador de impuestos. Necesitamos un Estado fuerte, interventor, planificador, empresario, innovador, protector y sobre todo regulador del mercado. Cuarto, el Estado no puede entender que libertad es abandonar a su pueblo para que ellos se las arreglen individualmente los problemas de educación, salud, empleo, comercio, empresa o industria. Sino, el Estado debe entender por libertad la garantía de satisfacer los derechos fundamentales de sus habitantes y para ello, lógicamente, tiene que reorientar su economía. Quinto, no puede permitirse que el empresario privado tenga exclusividad en el mercado y que el Estado solamente se repliegue donde ellos no quieren invertir o donde no consideren rentable y en extremo con autorización expresa de una ley. Esta exclusividad ha permitido que concerten precios, establezcan monopolios, generen dumping, quebrando no solo la empresa pública, sino también la empresa privada nacional. Sexto, la empresa privada transnacional no debe tener el control de nuestros principales recursos estratégicos, mineros, petroleros, gasíferos, hidroenergéticos y de comunicaciones, conduciéndonos a ser un país dependiente de ellos. Es necesario que el Estado tenga el control de los mismos y que la inversión extranjera solamente devenga en complementaria. Estos recursos deben explotarse para vencer la dependencia extranjera, la pobreza y el subdesarrollo, creando industrias y también empleo. El Estado no solamente debe combatir las posiciones dominantes o monopólicas, sino debe prohibirlos, incluyendo monopolios farmacéuticos, de combustibles, de energía eléctrica y gasífera, de productos lácteos, de industria pesquera, de la banca, de líneas aéreas y de la prensa. Octavo, deben eliminarse los contratos ley que blinda a perpetuidad la mega corrupción, haciendo que las transnacionales se queden con el 70% de las ganancias y solo el 30% sea para el Estado, y en ocasiones exonerados de impuestos. Esta proporción debe invertirse, y de no adecuarse la empresa a las nuevas reglas, debe procederse a la nacionalización del yacimiento en cuestión. Noveno, la medida de nacionalización debe aplicarse exclusivamente sobre la explotación de nuestros recursos estratégicos, generalmente en manos de extranjeros. No nos referimos a la mediana, la pequeña o microempresa privada nacional en absoluto. Además, ¿qué podríamos expropiarle a un pueblo que no es dueño del 98% de las riquezas en su país? Absolutamente nada. Décimo, los contratos de carácter financiero con el empresariado extranjero deben someterse a las leyes
y órganos jurisdiccionales del Perú, renunciando a su inmunidad diplomática y no estar exceptuados de este control como hasta ahora, porque eso facilita el lavado de activos a gran escala que deteriora finalmente la economía nacional. 11. La defensa del consumidor no solamente debe limitarse a brindar información sobre los bienes y servicios, sino extenderse a la regulación de sus precios. 12. El sector privado, sin excepción, debe pagar impuestos y terminar los privilegios con las universidades, mineras, bancos y empresas de telecomunicaciones. 13. El presupuesto del sector público anual de la República debe replantearse en la prioridad siguiente: educación, salud, transporte, agricultura y saneamiento, que en conjunto hagan el 70% del mismo y que los sectores restantes disminuyan su asignación, incluyendo los sueldos de la gran burocracia dorada y de la deuda externa. Y finalmente, 14. En relación al Producto Bruto Interno, debe presupuestarse para la educación pública un equivalente al 10% del PBI e igual monto para la salud pública. Este aumento debe orientarse a 4 objetivos fundamentales. Primero, mejor infraestructura. Segundo, mejor equipamiento. Tercero, aumento de sueldos. Y cuarto, la gratuidad de estos servicios. Representa un proyecto político de izquierda democrática, del movimiento castillista, del movimiento popular, y estamos comprometidos con la justicia social, la soberanía nacional, la dignidad de todas las personas, especialmente nuestro pueblo quechua, aymara, amazónico, porque nuestra visión de país es construir un Perú democrático, plurinacional, descentralizado y sostenible, donde el Estado garantice derechos, reduzca desigualdades y promueva el desarrollo con identidad cultural. Nuestro ideario se basa en estos principios: una asamblea constituyente, justicia social e igualdad, democracia participativa, defensa de la soberanía y los recursos naturales, una economía al servicio de las personas, no de las minorías y de las élites de los ricos, respeto a la diversidad cultural, una lucha frontal contra la corrupción. Por eso proponemos una transformación del Estado para garantizar derechos, recuperar la confianza institucional y construir un país con oportunidades para todos los peruanos. En la dimensión social, nuestra prioridad es poner a las personas en el centro del Estado, la economía y la sociedad. En la salud será una prioridad pública incrementar presupuesto para impulsar un sistema universal, fortalecido e intercultural que garantice atención oportuna, prevención y acceso a la salud en todo el territorio, niños, adolescentes, jóvenes, adultos mayores, hombres y mujeres del Perú. En la educación proponemos aumentar del 6 al 10% del PBI de inversión, porque necesitamos una educación pública universal, gratuita y de calidad, que nuestros jóvenes ingresen libre a la educación superior universitaria, con un enfoque intercultural que revalorice la identidad nacional, nuestros idiomas, la ciencia, la tecnología y los saberes ancestrales. En la nutrición y niñez vamos a combatir la anemia, la desnutrición infantil, mediante la soberanía alimentaria, el fortalecimiento de la agricultura familiar y los programas integrales para la infancia. Erradicaremos la tuberculosis. En los programas sociales, fortaleceremos programas sociales con enfoque territorial, priorizando a las poblaciones vulnerables, adultos mayores, personas con discapacidad, garantizando derechos. No queremos asistencialismo. En la seguridad ciudadana, implementaremos una política integral de seguridad que incluya reforma estructural profunda de la Policía Nacional, inteligencia contra el crimen organizado, prevención comunitaria, porque es la hora que los ronderos, ¿no es cierto?, los reservistas, formen parte de esta gran prevención y lucha de la sociedad contra el crimen, protección a las víctimas, fortalecimiento del sistema de justicia. La seguridad será entendida como una presencia del Estado con liderazgo, con ética, con valores, con prevención y justicia. En la igualdad y no violencia vamos a impulsar políticas para erradicar la violencia de género, el abuso sexual, garantizar igualdad de derechos y proteger a nuestras poblaciones históricamente excluidas. En la dimensión económica, nuestra propuesta económica es una economía mixta, una economía productiva, solidaria, que el Estado financie, promueve, incentiva a los pequeños productores. En el empleo necesitamos no solamente impulsar la industrialización,
la inversión pública del Perú debe de estar orientado estratégicamente para fortalecer el emprendedorismo del pueblo pequeño minero, pueblo agricultor, pueblo transportista, el comercio ambulatorio, la gastronomía, el turismo, fortalecer el régimen de propiedad de las cooperativas y las comunidades. Esta vez es la hora del pueblo. En el desarrollo productivo promoveremos por eso una revolución productiva sostenible basada en innovación, ciencia, tecnología. Sin industrialización no vamos a generar valor agregado sobre la base del conocimiento y nuestros saberes ancestrales. En la agricultura familiar, nuestra segunda reforma agraria es importante no solamente para parar la olla, sino también para que sea estratégicamente el desarrollo nacional, priorizando al pequeño productor. La pequeña agricultura tiene que servir para mejorar la economía familiar, la economía local. En infraestructura, el Estado debe recuperar la capacidad para impulsar infraestructura estratégica que cierre brechas territoriales. Nuestros puertos, carreteras, el megapuerto de Corío, el transatlántico, Pacífico Atlántico, así como obras como parque industrial, tecnológicos, ecológicos, para tener chamba y empleo. La formalización es muy importante que nosotros orientemos hacia la simplificación administrativa, la inclusión para que permita el acceso a crédito, acompañamiento productivo con una banca de fomento para la agricultura y los emprendedores. En el crecimiento económico, nosotros buscamos crecimiento con equidad, que la riqueza beneficie a las mayorías, no solo a los grandes monopolios. No puede ser que el 50% de la riqueza del Perú tiene dueño solo al 1% de la población. Esta vez ese régimen se acabó. Es la hora del pueblo. En la dimensión ambiental, nosotros creemos en un modelo de desarrollo sostenible, que nuestros recursos naturales sean defendidas como en el agua, la Amazonía, las cabeceras de cuenca, como bienes estratégicos para la vida, la salud, la educación, el agua, el empleo, derechos constitucionales en la nueva Constitución. Por eso en el cambio climático debemos impulsar políticas de adaptación, transición energética y protección de los ecosistemas. En riesgo de desastres debemos de fortalecer la planificación territorial, la prevención comunitaria y todos los actores para poder gobernar bien los desastres que puede tener nuestra patria una y otra vez. En la gobernabilidad, impulsaremos una descentralización fiscal democrática, participativa, con una reforma del Estado que acerque el poder al pueblo, a la comunidad. Por eso queremos una asamblea constituyente para cambiar la Constitución, fortalecer la institucionalidad democrática para nuestro pueblo. En la lucha anticorrupción, nosotros va a ser prioritario imprescriptibilidad de los delitos contra el Estado, inhabilitación de por vida para los corruptos, control ciudadano, transparencia es lo que necesitamos. Hermanos, hermanas, el Perú que surgió en la Constitución del 93 luego del golpe de Estado se agotó. Ese Perú no nos representa. Esta economía, esta democracia no nos representa. Nuestro compromiso es construir un Perú con justicia social, soberanía, democracia, oportunidades reales para nuestro pueblo quechua, aymara, amazónica, el Perú de todas las sangres. Un país donde la economía esté a servicio del pueblo, no de los ricos y las minorías, donde el Estado garantice derechos, donde la diversidad cultural sea nuestra mayor fortaleza. Juntos por el Perú propone transformar el país con participación ciudadana, recuperar, ¿no es cierto?, del secuestro que tienen de la economía, el Estado y la democracia del Perú, recuperar la libertad del presidente Pedro Castillo, recuperar el gobierno democrático para trabajar con el pueblo, una nueva república, no fallida como la que tenemos. Convocamos a los hijos de Túpac Amaru, a los hijos de Micaela Bastida a construir esa nueva patria. Jayaya Perú, Causachum Perú. Sí, vamos a lograr ese cambio de fondo para nuestra patria. Y no va a ser tan sencillo convencerlo, si es que se lo puede convencer, de no cometer ningún estropicio. Pero hay que tener cuidado con esa astucia y con la gente que lo acompaña. Por eso digo yo a la izquierda, y he comenzado el tema diciendo cosas de la izquierda. Por eso es que la izquierda es un grupo de gente con la cual no se puede negociar. No se negocia con un izquierdista. No se puede, no se debe. Y dentro del periodo que ha pasado, se ha negociado muchas veces con la izquierda y hemos tenido varios problemas. Pero la izquierda no solo es que no se pueda negociar por un factor ideológico, sino por los intereses que ellos tienen. Y no solo es por los intereses que ellos tienen,
sino que también pasa con la izquierda un tema en el que te pueden traicionar. Y no solamente el tema de la traición, sino qué te van a pedir a cambio. Y es ahí en donde también se dan más problemas, porque te va a pedir algo que en unas circunstancias normales jamás lo darías. Y lamentablemente la derecha que tenemos y una parte del sector empresarial que tenemos siempre comete errores. Y lamentablemente trata de cubrirlos como sea. Y en ese devenir de cubrir esas cosas, vuelve a cometer errores. Con la izquierda no se negocia, no se pueden hacer pactos ni tratos. Pero, lamentablemente, aquí en el Perú tenemos el sector mayoritario del empresariado, del gran empresariado, que dice que ellos hacen negocios con quien sea, que están abiertos a hacerlo. Y esa es una gran debilidad que la izquierda aprovecha siempre cuando se trata de, entre comillas, hacer política. Entonces, ahí entre medio de todo lo que estamos hablando, para ir ya dándole vuelta a esta primera parte, este primer capítulo, este primer episodio de lo que estamos conversando, está ese gobierno que entró después de Alan García. 2 años de presidencia democrática de Alberto Fujimori y el resto, como 9 años, 8 años y pico, de dictadura, de esa famosa dictadura blanca. Pero se dieron cambios. Hay gente que hoy en día, izquierdistas con ciertos años, etcétera, y también los jóvenes que han sido engañados, comienzan a hablar que fue el peor de los gobiernos, que nunca el Perú estuvo peor como en esa época. Y la verdad es que yo no entiendo cómo les cabe tanta mentira para seguir diciéndolo. Y yo, que soy antifujimorista, tengo que decirlo, porque lo he vivido, porque lo sé, porque los cambios son clarísimos a comparación de todas las cosas que nos tocó vivir en los 80 y a nuestros padres y abuelos en los 70. Vivías oscuras, vivías con toques de queda, vivías con miedo, vivías con tarata. Había poca actividad económica porque la gente no salía. Y la gente no viajaba a provincias porque tenías miedo de que no vayas a regresar de tu viaje. Lo que más vivió la gente en esa época fue el terrorismo. Sendero Luminoso intentó también sacar provecho del descontento colocando 2 explosivos, uno en el Ministerio de Agricultura y otro en la puerta del Ministerio de Economía, dejando 5 heridos de gravedad. Era algo común los coches bombas. Los coches bombas lo encontrabas tú en cualquier esquina. El centro era escenario de explosiones a diario. Los policías ya no salían a patrullar, ya no salían a pararse a las esquinas. Se acuartelaron los policías, ya tenían miedo de andar con sus uniformes. Que en esa época se pusieron ministros, congresistas, por afinidad a Alan García y al gobierno aprista o al partido aprista, más que por meritocracia. Entonces, al llenarte de gente que no era calificada para tomar las mejores decisiones, se tomaron decisiones equivocadas en muchos sentidos. En congelar los precios, en no luchar contra el terrorismo, pensar de que el terrorismo no era tan grave como realmente lo era, que nunca iba a llegar a Lima, cuando sí llegó. Había mucha burla hacia su persona, mucha decepción. Los medios de comunicación eran bastante críticos hacia su gestión. Obviamente también había por ahí medios de comunicación que se generaron para apoyar al gobierno. Recuerdo mucho un diario llamado Página Libre, ¿no?, que salió para apoyar al gobierno de García. Pero casi la mayoría de los medios de comunicación eran críticos. En una época de crisis como la que vive nuestro país, es difícil, ¿sí o no, señora? Ahora es el único día que comemos carne cuando uno se muerde la lengua. Antes uno iba al mercado a comprar bolsa para la basura, ahora uno va al mercado a comprar basura para la bolsa. En el primer año del gobierno de Alan García, la prensa tuvo un romance con este presidente joven, gran orador, simpático, que parecía que podía hacer cambios. Luego se dieron cuenta de quién era y de lo que estaba queriendo hacer y de los enormes errores que cometía y que no quería corregir, que empezaron empezaron críticas fuertes. Otra cosa que no podrán falsificarlo. No hemos puesto el cintillo de plata porque ¿dónde vamos a sacar plata?
Las barras de plata y de oro han desaparecido. El sello de seguridad de agua. Si no hay agua. Lo que sí recuerdo bien era que algunos medios de comunicación, a raíz del tema inflacionario, comenzaron a abordar el tema del periodismo económico. Se decía que la década del 80 fue la década perdida del Perú porque no avanzamos, al contrario, hasta podemos haber retrocedido. Él creía que podía cambiar la situación del país, que podía cambiar la historia, que podía cambiar la economía. Intentó hacerlo, pero su gobierno fue un total fracaso, espantoso. Ese gobierno le hizo más daño al Perú, retrasó el desarrollo del Perú, más daño que la guerra con Chile, mucho más. Se incrementó las migraciones. Los peruanos, en su gran mayoría, en lo único que pensaban era en salir del país. Muchos peruanos se fueron a Venezuela y se quedaron bastantes años en Venezuela, ¿no? Y de Venezuela enviaban dinero acá a sus familiares, de eso yo soy testigo. Tengo amigos que trabajando en Venezuela enviaban dólares acá a su papá, a su mamá y a sus hermanos. Y los que lograron viajar a los Estados Unidos, bueno, felices ellos, ¿no? Alan García, conocedor de lo que hizo, fue consciente de que hizo las cosas mal. Y fue consciente porque hizo que se dieran las elecciones presidenciales para el cambio de gobierno. Junto con la transferencia de mando se prepara la celebración de las fiestas patrias. Algunos piensan que no hay mucho que festejar. Terminado el periodo de García, la preocupación es si el presidente electo, Alberto Fujimori, podrá sacar al Perú de la peor crisis de su historia. Entonces hoy en día ningún gobierno puede pedirle al Banco Central: emíteme dinero para que yo lo gaste. Eso está totalmente prohibido. Y eso, digamos, fue la principal lección que dejó el gobierno de Alan García. Creo que el pueblo peruano, a raíz de toda esta crisis económica que hubo con Alan García, aprendió lo que es inflación. Un Estado que piense que lo puede controlar todo es un Estado que se vuelve incapaz de resolver los principales problemas de la ciudadanía. El Perú es un ejemplo de economía rara en América Latina. Tenemos presidente por acá, 5 presidentes, 6 presidentes, pero la economía se mantiene. El sol se mantiene, la moneda tiene su valor, hay crédito. ¿Por qué? Porque hay un buen presidente en el Banco Central de Reserva. Así es que estos señores no pueden estar engañando a todo el mundo o pretender vernos la cara de idiotas y llevarnos de las narices a donde ellos quieren, porque de todas maneras su intención es tomar el poder. Pero de que hubo cambios positivos para el país, los hubo. Probablemente no hubiera sido Fujimori, hubiera sido Vargas Llosa. Lo que no sabemos es que si lo de Vargas Llosa hubiera sido absolutamente consistente. Por varios motivos y por varios factores. La verdad es que la gente del Fredemo no inspiraba confianza. Son los que, en realidad, después le sabotearon el gobierno a Alberto Fujimori. Buscaron que sabotearlo durante esos 2 años y era imposible hacer el cambio en el Perú. Y aunque yo estoy totalmente convencido de que Alberto Fujimori hizo los cambios e hizo todo lo que hizo solamente para beneficiarse él mismo, al final de cuentas, a la larga, en el largo plazo, hemos visto que todos esos cambios, todas esas cosas que hizo, incluyendo la constituyente y sobre todo, mejor dicho, sobre el tema de la constituyente, o sea, el CCD que se creó en ese tiempo, finalmente dieron sus frutos. Y muchas cosas cambiaron en el Perú. La gente no se da cuenta porque nadie se lo ha contado. La gente no se da cuenta porque no lo han averiguado. La gente no se da cuenta porque le ha creído al izquierdista las mentiras que dice. Y también les ha creído a cualquier otro que ha hablado repitiendo. Lamentablemente en nuestro país hay mucha gente que repite lo que escucha o lo que lee sin contrastar esa información, sin averiguar. Es absolutamente descalificable lo que hizo Alberto Fujimori en muchas cosas. Muchas cosas fueron absolutamente negativas, aborrecibles, repudiables. Pero si no aplicaba lo que aplicó, y si no se dieron esos cambios, y si no se ejecutaron esos cambios, entonces el Perú no hubiera llegado a progresar hasta un punto interesante con el paso del tiempo.
A Alan García II le tocó el mayor crecimiento de todos los que se tuvo en la etapa de los presidentes desde 1980 hasta la fecha. Y en el Perú, que hay mucho dinero por ingresos de distintas fuentes comerciales, gubernamentales, de inversión, etc., lamentablemente le va a seguir yendo mal si es que seguimos apostando por gente de izquierda o si le permitimos a la izquierda que haga lo que quiere hacer. Y yo tengo que lamentar también, seguramente como ustedes, que el rival de Roberto Sánchez tenga que ser Keiko. Pero esto se gestó precisamente para que sea así. Y la izquierda seguirá haciendo cosas, seguirá mintiendo, seguirá utilizando falacias, seguirá tratando de subestimarnos y de vernos la cara de tontos todo el tiempo. Porque para ellos primero es descalificarte. Te descalifican por la edad. Te descalifican de repente porque te dicen que eres un ignorante de acuerdo a su tema ideológico, que no has leído nada, que acaso no has entendido qué tal o cual cosa. Te dicen que son democráticos para engañarte y hacerte creer que ellos de todas maneras conocen la democracia y la interpretan como nosotros, cuando en su ideología esto significa la dictadura del proletariado. Esa es la nueva democracia. Usted propone la dictadura del proletariado. Mira, nosotros hablamos de nueva democracia en la etapa de Chile. Y nueva democracia no es la democracia que conocemos hoy día. Pero ideológicamente, ¿dictadura del proletariado? Mira, ideológicamente, y te lo concedo, no hay problema, porque para nosotros la dictadura del proletariado como un concepto de democracia proletaria, de democracia popular, es más amplia que la democracia de la billetera. Ya, pero esto es una dictadura. Propugnan una dictadura. Pero bueno, si lo que tenemos en Chile es la dictadura capital, Tomás. Pero, ¿o no me decís que aquí hay democracia para todos? Si fuera así, ¿una dictadura justifica otra dictadura? No. ¿Esa es la lógica? Esa es la lógica hasta que desaparezcan las clases sociales y todos tengamos y ahí no va a haber dictadura para nadie, porque no se puede haber dictadura mientras existan clases sociales, una tiene el poder. En este caso la oligarquía. Una especie de paraíso. No sé si es una especie de paraíso. ¿Sí? Y te lo puedo concebir que además vamos a demorarnos mucho tiempo. Vamos a pasar por distintas fases o etapas, no es problema. ¿Desde cuándo eso? ¿Cuánto tiempo sé que esperan este Mira, a Mao Zedong una vez le preguntaron la Stroessner, una periodista norteamericana, ¿y cuándo vamos a estar presidente Mao en el comunismo? Entonces Mao le dice 10.000 años más. Entonces ella le dice, como buena norteamericana y pragmática, le dice, eso es mucho tiempo. Mucho tiempo. Bueno, llegó hasta 7.000. Dijo, porque vamos a ganar y perder, pero vamos a llegar a un nivel superior de la humanidad en algún momento, y eso es el comunismo. Todavía no hemos llegado al comunismo. ¿Usted tiene esperanza que llegue el comunismo? Sí, va a llegar. Yo no lo voy a ver, y tú tampoco, pero la humanidad lo va a ver. Deberíamos de compartir más esto para que la gente se entere, se dé cuenta de la gran mentira que es la izquierda. Porque ellos mismos son una gran mentira. Pero hacia nosotros son la gran industria mundial de la mentira. Y nos mienten todo el tiempo. El problema es que si tú no lees, si tú no contrastas, si tú no averiguas, no indagas, no tienes la mente abierta para darte cuenta de cómo son las cosas, les vas a seguir el juego y nos seguirán haciendo daño. Esperemos de que en el siguiente episodio tengamos información así de contundente para que te des cuenta cuando te hablemos de izquierda, quiénes son, qué es lo que hacen, y contarte testimonios y otras cosas más que han sucedido dentro de la historia peruana, política y también la historia de vida de todos nosotros cuando han pasado situaciones durísimas, como por ejemplo la del terrorismo o la de los problemas económicos que se han presentado en distintos gobiernos. Pero nos tenemos que ir. Y tenemos que hacerte recordar que el Perú no crece desde el año 2011. No crece lo que tiene que crecer. Ha crecido muy poco, pero es insuficiente ese crecimiento para pensar que en algún momento vamos a desarrollarnos. Como se estuvo creciendo, por ejemplo, en la época de Alan García II. Entonces sí se podría haber creído, se podría haber pensado en algo mucho más potente, algo promisorio para todos nosotros. Pero eso lamentablemente no se dio porque entró Ollanta Humala y lamentablemente para todos gobernó muy mal. Nos vamos y estamos de regreso con una segunda parte más adelante para que podamos comprender un poco más a esta izquierda que nos engaña
a esta izquierda que quiere tomar el poder y que nosotros terminaríamos muy mal como ciudadanos. No creo que ustedes quieran esa vida para nosotros y también para nuestros hijos y el resto de nuestra descendencia. Así como siempre decimos, Fujimorismo nunca más, aunque esta vez tenga la oportunidad, también decimos, y para siempre, izquierda nunca más. Vivías oscuras, vivías con toques de queda, vivías con miedo, vivías con tarata. Había poca actividad económica porque la gente no salía y la gente no viajaba a provincias porque tenías miedo de que no vayas a regresar de tu viaje. Lo que más vivió la gente en esa época fue el terrorismo. Sendero Luminoso intentó también sacar provecho del descontento colocando 2 explosivos, uno en el Ministerio de Agricultura y otro en la puerta del Ministerio de Economía, dejando 5 heridos de gravedad. Era algo común los coches bombas. Los coches bombas lo encontrabas tú en cualquier esquina. El centro era escenario de explosiones a diario. Los policías ya no salían a patrullar, ya no salían a pararse a las esquinas. Se acuartelaron los policías, ya tenían miedo de andar con sus uniformes. Que en esa época se pusieron ministros, congresistas, por afinidad a Alan García y al gobierno aprista o al partido aprista, más que por meritocracia. Entonces, al llenarte de gente que no era calificada para tomar las mejores decisiones, se tomaron decisiones equivocadas en muchos sentidos. En congelar los precios, en no luchar contra el terrorismo, pensar de que el terrorismo no era tan grave como realmente lo era, que nunca iba a llegar a Lima, cuando sí llegó. Había mucha burla hacia su persona, mucha decepción. Los medios de comunicación eran bastante críticos hacia su gestión. Obviamente también había por ahí medios de comunicación que se generaron para apoyar al gobierno. Recuerdo mucho un diario llamado Página Libre, ¿no?, que salió para apoyar al gobierno de García. Pero casi la mayoría de los medios de comunicación eran críticos. En una época de crisis como la que vive nuestro país, es difícil, ¿sí o no, señora? Ahora es el único día que comemos carne cuando uno se muerde la lengua.
Antes uno iba al mercado a comprar bolsa para la basura, ahora uno va al mercado a comprar basura para la bolsa. En el primer año del gobierno de Alan García, la prensa tuvo un romance con este presidente joven, gran orador, simpático, que parecía que podía hacer cambios. Luego se dieron cuenta de quién era y de lo que estaba queriendo hacer y de los enormes errores que cometía y que no quería corregir, que empezaron críticas fuertes. Otra cosa que no podrán falsificarlo. No hemos puesto el cintillo de plata porque ¿de dónde vamos a sacar plata? Las barras de plata y de oro han desaparecido. El sello de seguridad de agua. Si no hay agua. Lo que sí recuerdo bien era que algunos medios de comunicación, a raíz del tema inflacionario, comenzaron a abordar el tema del periodismo económico. Se decía que la década del 80 fue la década perdida del Perú porque no avanzamos, al contrario, hasta podemos haber retrocedido. Él creía que podía cambiar la situación del país, que podía cambiar la historia, que podía cambiar la economía. Intentó hacerlo, pero su gobierno fue un total fracaso, espantoso. Ese gobierno le hizo más daño al Perú, retrasó el desarrollo del Perú, más daño que la guerra con Chile, mucho más. Se incrementó las migraciones. Los peruanos, en su gran mayoría, en lo único que pensaban era en salir del país. Muchos peruanos se fueron a Venezuela y se quedaron bastantes años en Venezuela, ¿no? Y de Venezuela enviaban dinero acá a sus familiares, de eso yo soy testigo. Tengo amigos que trabajando en Venezuela enviaban dólares acá a su papá, a su mamá y a sus hermanos. Y los que lograron viajar a los Estados Unidos, bueno, felices ellos, ¿no? Alan García, conocedor de lo que hizo, fue consciente de que hizo las cosas mal. Y fue consciente porque hizo que se dieran las elecciones presidenciales para el cambio de gobierno. Junto con la transferencia de mando se prepara la celebración de las fiestas patrias. Algunos piensan que no hay mucho que festejar. Terminado el periodo de García, la preocupación es si el presidente electo, Alberto Fujimori, podrá sacar al Perú de la peor crisis de su historia. Entonces hoy en día ningún gobierno puede pedirle al Banco Central emíteme dinero para que yo lo gaste. Eso está totalmente prohibido. Y eso, digamos, fue la principal lección que dejó el gobierno de Alan García. Creo que el pueblo peruano, a raíz de toda esta crisis económica que hubo con Alan García, aprendió lo que es inflación. Un Estado que piense que lo puede controlar todo es un Estado que se vuelve incapaz de resolver los principales problemas de la ciudadanía. El Perú es un ejemplo de economía rara en América Latina. Tenemos presidente por acá, 5 presidentes, 6 presidentes, pero la economía se mantiene. El sol se mantiene, la moneda tiene su valor, hay crédito. ¿Por qué? Porque hay un buen presidente en el Banco Central de Reserva. Quien rodea a ese presidente deben ser personas muy buenas, específicamente personas éticas, que sepan que están ahí en ese lugar para ayudar a las personas. El principal capital que van a tener para enfrentar posibles problemas de recesión o de inflación que puedan devenir de externos es la educación. No hay otra forma. Ha llegado la hora del cambio en democracia, de la revolución en democracia. A ella apuesto y por ella me entrego a ustedes, sabiendo que al hacerlo me encuentro mucho más cerca de todos los peruanos. Muchas gracias.